Vamos a ver si logro subir la energía para después recibir muy bien a los candidatos. Y pues antes que nada quiero agradecer muchísimo a Fasecolda y a los miembros y a Gustavo y a Ingrid y a todos por tenernos aquí como socios de conocimiento. La verdad es un privilegio. Yo he tenido en mi carrera la fortuna de participar en varias reuniones gremiales en Colombia y en la región, y la verdad es que es muy especial la energía que se siente en esta en particular, una agenda súper ambiciosa, discusiones de toda índole y una participación del gremio en su visión más amplia, maravillosa. Así que de verdad un privilegio estar con ustedes. Sé que ha habido mucho contenido el día de hoy, he participado en la audiencia desde la mañana, entonces espero no marearlos. Nosotros como firma sí tenemos bastante, típicamente, contenido en nuestras investigaciones, muchos números, entonces algo de eso van a ver aquí, se los anticipo, pero trataré de traer un poco los mensajes principales de este estudio y quiero comentarles un poquito de qué se trata. Nosotros tenemos una práctica de servicio a la industria de seguros, no solamente a las aseguradoras, sino también a los brokers y a otros jugadores que están participando en el sector, y hemos venido desarrollando una perspectiva de cada una de las regiones alrededor del mundo y qué está pasando con los seguros y la industria de seguros, que tiene, digamos, una vocación descriptiva, entender las cifras, los números, la estructura de industria, pero también tiene una vocación, diría yo, provocativa, que es tratar de derivar algunos imperativos para quienes están en la industria y que se están haciendo muchas preguntas de cara a qué viene hacia adelante, cómo podemos ser más rentables, cómo podemos ser más innovadores, cómo podemos crecer más. Es la primera vez que hacemos ese estudio en Latinoamérica, estamos de hecho por publicarlo en las próximas semanas. Con Gustavo y con la gente de Fasecolda dijimos que era muy interesante para ustedes. El estudio va a hacerse público y, como les digo, creo que reúne elementos, de pronto muchos que ustedes los conocen, pero por lo menos los ponen en blanco y negro, y otros que pueden ser provocaciones y novedades. De manera que con eso quisiera comenzar por darles una felicitación. Revisando los números, ahora veremos algunos. Si uno mira los últimos 3 años de la industria en Colombia, uno encuentra un crecimiento del 15% en primas año a año y unos retornos sobre patrimonio de alrededor de 16%. La verdad es que uno, cuando ve esos números, se sorprende y comparado con otras industrias y además teniendo en cuenta pues, lo que ha sido el ciclo económico y demás, son resultados espectaculares. Así que también felicitaciones por eso. El otro mensaje que les voy a transmitir es que a pesar de eso, esto sigue siendo un mercado pequeño con una brecha de cobertura y de penetración muy grande y con una oportunidad y casi que un imperativo y una obligación de acelerar la transformación. Creo que eso ha sido parte un poco del mood y de la conversación que han tenido ustedes. Ciertamente esa transformación uno puede esperar que ocurra porque los clientes nos llevan allá o porque el gobierno haga cambios, pero la verdad, el otro elemento que nosotros creemos sinceramente es que quienes son los actores llamados a ser protagonistas en la transformación es el sector privado y son los participantes, porque tienen ambición, tienen sofisticación, tienen talento y tienen interés, de manera que creemos que pueden ser agentes fundamentales de cambio. Eso a nivel de introducción, y déjenme les cuento. La presentación la voy a hacer en 2 secciones y cada una va a tener algunas láminas y algunos números y algunas ilustraciones. Esta primera pretende describir la industria. Como verán, yo traigo una perspectiva de Latinoamérica y de Colombia al tiempo, porque es útil tener siempre una referencia comparada. Y en esta primera sección, que es, digamos, esta sección de situación y de oportunidad, quiero mostrar fundamentalmente 4 grandes mensajes. En cada uno de ellos voy a mostrarles 1 o 2 láminas. Un primer mensaje, que aquí el título lo refleja, de, digamos, el tamaño relativo y el crecimiento. Yo casi que la rebautizaría diciendo: somos pequeños, venimos creciendo, pero vamos a tener una mayor oportunidad de crecimiento como industria de seguros en Colombia. Somos pequeños, la verdad es que hay que tener un poco de referencia y les doy los grandes números, quienes no han visto un poco los números globales de la industria de seguros.
Los seguros a nivel global representan en trillones de dólares americanos unos 6.7 trillones. Si uno suma todas las primas emitidas en el mundo, 6.7 trillones. Y eso fundamentalmente es Norteamérica con un 43%, Asia con 28%, Europa con 24% y Latinoamérica, que tiene el 8.5% de la población global, Latinoamérica es el 2%. Entonces ya van teniendo, digamos, un orden de magnitud relativa. En el mundo de los seguros, Latinoamérica es el 2%. Colombia es el 6% de ese 2%. Colombia es el 6% de ese 2%. Y eso pues habla de hecho el 2% son unos 170 billones de dólares americanos de primas. ¿Okay? Colombia viene siendo en primas, dependiendo del año, pero el último año que hay información, alrededor de 11, 12 billones de primas. Entonces, es una industria pequeña, pero, y déjenme aquí mostrarles dos cuadros muy interesantes, la verdad es que viene creciendo muy bien en la región. Aquí hay, digamos, una comparación, y esto es Latinoamérica, de primas contra el PIB nominal, que básicamente es un primer mensaje de la industria viene superando el crecimiento del PIB nominal año tras año. A la derecha puse un poco la comparación de ese número que en el caso del 2018-22 es el 10.9% de crecimiento de primas. Fíjense cómo comparamos con Norteamérica, con el Medio Oriente, con Asia, con Europa. Estamos muy por encima. Entonces ese primer mensaje es la región en donde los seguros están creciendo más rápido, por lo menos a nivel de top line. Y miremos esta que habla de esos mismos números pero como evolución. Y aquí traigo tanto las primas en Latinoamérica y ya en particular las primas en Colombia. Los colores hablan pues, de los dos negocios de vida y seguros generales. Y este es un segundo mensaje muy interesante, crecen ambos, no está concentrado en uno de los dos, digamos, ámbitos de los seguros, sino que estamos teniendo en Latinoamérica a la izquierda crecimientos superiores al 10% y fíjense la cifra tan espectacular que hemos tenido en Colombia desde el año 2018. Y les hablaba por eso de la felicitación, de un crecimiento interanual promedio de alrededor de un 15%. Esto en cualquier industria, un crecimiento de doble dígito, si lo saben aquí quienes están en las empresas, si uno en la empresa está teniendo un top line de más de 10%, pues la verdad es un número muy favorable y muy interesante. Entonces ese es un primer, digamos, mensaje, una primera observación, seguramente conocida por varios de ustedes, de que, digamos, venimos bien en términos de crecimiento. El segundo mensaje, digamos, tempera un poquito, matiza un poco ese primer mensaje del gran crecimiento y puede verse como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y es que a pesar de que venimos creciendo tan bien, seguimos teniendo una brecha de penetración gigantesca. Y aquí, digamos, esos números que ven a la izquierda, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, es la comparación, el porcentaje de cuánto representan las primas dentro del Producto Interno Bruto, que es una métrica muy comúnmente usada para ver qué tan penetrado está el mercado. Y fíjense que si bien en Latinoamérica venimos cerrando la brecha de penetración, todavía estamos muy lejos, es el 3.1% que vemos, estamos muy lejos de un 10.5 en Estados Unidos, un 6.2 en Europa, un 5.1 en el Asia, ¿no? Si tomamos el Asia-Europa, solamente llegar a ese nivel de penetración media, pues implicaría más que duplicar el tamaño de nuestro sector. Eso lo sabemos todos, esto sigue siendo un mercado en donde estamos sirviendo a la parte alta de la pirámide, tanto en personas como en empresas, y hay una parte muy importante de la población que no tiene cobertura, que no tiene acceso, que no tiene cómo, digamos, comprar o no tiene sensibilidad de lo que representa un servicio tan espectacular. Y a la derecha incluí algunas observaciones, que es lo que típicamente uno encuentra como explicación, hablando con varios de ustedes, de hecho siempre se dice, no, hay razones estructurales. La verdad es que eso tiene que ver con que nosotros no tenemos el nivel de desarrollo, no tenemos el nivel de bancarización, no tenemos el nivel de formalidad en el empleo, no tenemos el patrimonio a nivel de las familias o de las empresas y la capacidad de asegurar o cubrir esos riesgos, ese patrimonio, y nosotros creemos que efectivamente hay unas razones estructurales que explican ese gap, pero también creemos que hay unas razones de la inhabilidad, incapacidad, dificultad que tiene el sector de ajustar su propuesta de valor, sus precios y su modelo de servicio a la necesidad del mercado. Y hay muchos ejemplos, inclusive primos cercanos como la banca, que han logrado ser capaces de traer mucho más
una oferta bancaria a la clase media o a la pyme pequeña o a la pyme media de manera más veloz que los seguros. Si uno hace esa comparación, la verdad es que hay un elemento en donde no es que el mercado no sirva, sino que yo como proveedor, como jugador, tengo que encontrar un modelo de negocio diferente, y volveremos un poco a esa idea, en donde no quiero que nos quedemos en que hay una razón estructural y no podemos hacer nada, porque ciertamente creemos que podemos hacer bastante para cerrar esa brecha de penetración. Entonces, ese es el segundo mensaje, que yo vería el vaso medio lleno, una gran oportunidad. Estamos creciendo muy bien, pero todavía hay una gran oportunidad de mucho mercado por ser servido. Segundo mensaje dentro de esta descripción de situación y oportunidad, y también es un mensaje pues súper positivo. No solamente la industria en Latinoamérica y en Colombia crece muy bien, sino que también es una industria francamente muy saludable en términos de sus resultados económicos. Es una industria que está generando alrededor de 10 billones, un poco más, de dólares de utilidad para las aseguradoras en América Latina. Si uno toma la cadena completa, porque habrá que pensar, y muchos de ustedes están en la distribución, por ejemplo, en las asistencias, en negocios conexos, esa cuenta de sus utilidades no está aquí, pero esa cuenta pueden ser otros 4 a 6 billones de dólares adicionales para toda Latinoamérica. Y adicional a eso, tiene unos retornos sobre patrimonio que son francamente saludables y cubren el costo de capital. Y veamos un poquito lo que son estos números. Esos 10 billones de utilidad son los que estamos viendo aquí en el 2022, un poquito más de 10. Evidentemente quise traer esta lámina porque pues eso varía, y la pandemia le pegó muy duro a los resultados de la industria, pero fíjense lo rápido, digamos, que se regresó un poco al momentum que se traía hasta el 2019. Y puse a Colombia ahí en azul para dar también una proporción de lo que es Colombia en los resultados frente a lo que es el contexto de Latinoamérica. Y esto es lo que les mencionaba, tanto para Latinoamérica, para Colombia, y en comparación con el mundo, de lo que son los retornos sobre patrimonio, el ROE, que estamos encontrando en la industria, y también hablando aquí de las compañías de seguro propiamente. Son resultados francamente buenos. Tanto los resultados de crecimiento como los de la rentabilidad yo sé que varían, estos son promedios, entonces hay algunos de ustedes que dicen, bueno, a mí no me fue tan bien, o inclusive yo estoy por encima de esos resultados, pero en general encontramos una fotografía de una rentabilidad bastante alta y bastante razonable y saludable, que lo importante es que está compensando el riesgo que están tomando los jugadores en la industria, pero también generando una capacidad de caja y de inversión que vamos a requerir para poder aprovechar el siguiente ciclo de crecimiento que podemos capturar. Tercer mensaje en esta primera sección de situación-oportunidad. Es un mensaje alrededor de la estructura de la industria. Y lo que estamos viendo en la estructura de industria en Latinoamérica y en Colombia es que hay mayor dinamismo. Hay salidas de algunos jugadores, entradas de otros jugadores, un interés continuo de jugadores internacionales en participar. Algunos de ustedes hacen parte de esas compañías, tanto carriers como distribuidores, y también un interés creciente, diría yo incipiente y todavía no muy exitoso, en InsurTech. Esos son elementos que queremos registrar, y que están, todo lo que les estoy mostrando es un poco el abrebocas del detalle que trae el reporte, que ojalá que puedan evaluar y nos den sus comentarios. Esta primera fotografía, lo que quisimos hacer es un poco reflejar quiénes son los jugadores, y aquí son aseguradoras nuevamente, en cada uno de los países en Latinoamérica, y quiénes de ellos son locales, son regionales, son globales. Fíjense que hay una diferencia, digamos, bastante amplia en el predominio o de locales o de internacionales. Sin embargo, abajo en todos los países, la empresa líder en cada país es local. Eso es un dato interesante. Evidentemente hay internacionales que están haciendo un trabajo fenomenal y que están apostándole al sector y que están ganando participación en varios países. Y existen algunos jugadores que están, digamos, teniendo un juego regional. Colombia lo vemos alrededor de la mitad, en donde básicamente 2/3 partes del sector en términos de las primas están en manos de jugadores locales. Y el tema de innovación, como les mencionaba, uno lo puede entender desde varios ámbitos. Los jugadores que llevan mucho tiempo están haciendo inversiones serias, apuestas muy serias en innovación. También estamos encontrando mucho interés de parte de los Venture Capital Funds en Estados Unidos, particularmente algunos que están jugando en el mundo fintech, de acompañar rondas de financiación en InsurTech.
muchos jugadores, alrededor de 500, por ahí hay varios reportes, digamos, que registran un montón de insurtechs que están jugando en América Latina. La verdad es que cuando uno mira el éxito en términos de pasar de seed round a Serie A, Serie B, a Serie C, la verdad es que hay, digamos, una limitación en términos de la velocidad de crecimiento que tienen esas insurtech, entonces todavía es incipiente la realidad. Y lo otro que estamos registrando a la derecha es que pareciera que el modelo predominante no es un modelo de ir directo al consumidor, sino de ser un proveedor de servicios y de soluciones a los jugadores existentes, el famoso B2B2C en términos de la innovación. Sobre esto también en el estudio, para quien les interese, ampliamos y tenemos una perspectiva bien potente de lo que son, digamos, esas jugadas. Y finalizo en esta primera sección con un cuarto elemento de observación de situación y de oportunidad que tiene que ver con la distribución. Es muy importante entender en esta industria la distribución, porque ustedes lo conocen muy bien, esta es una industria en general intermediada por los brokers, por los agentes, por los bancos, por los retailers y en algunos casos llega de manera directa al consumidor. Y un poco nos hacemos la pregunta de qué está pasando en distribución. Fíjense que el título ahí dice, la distribución es la misma distribución. En realidad, por lo menos cuando uno mira la foto, no ha variado mucho la estructura de distribución en el sector país por país. Sin embargo, sí vemos un cambio y una evolución muy importante, muy jalonada desde el consumidor y desde la preferencia del consumidor. Entonces aquí también les traigo una fotografía primero de lo que es la realidad de la distribución. Y aquí les traje 3 países, no Colombia, como para que vean un poco en los países de mercados más grandes la gran diferencia que hay en el modelo de distribución. Me pareció súper interesante. Fíjense Brasil, por ejemplo, y aquí pues compara vida y no vida entre el 2015 y 2021 para los 3 países, y los colores representan cuánto se tiene de directo, corredores, agentes y bancaseguros. Entonces, hay mercados vecinos, cercanos a nosotros, que tienen un gran predominio de bancaseguros, como el mercado brasilero. Hay mercados cercanos a nosotros que tienen, y más parecido a nosotros, un gran predominio y una vigencia de los intermediarios, agentes y corredores. Y hay mercados como el mercado chileno en particular, en donde la distribución directa viene despegando de manera acelerada. En realidad Brasil también lo vemos, aunque los números todavía no lo reflejan, pero creemos que va a tener un spike en el próximo par de años. Entonces, la foto es estática y en Colombia sería lo mismo, pero lo que hay detrás creemos que hay bastante dinamismo en términos de lo que ocurre a nivel de la distribución. Conversando con varios de ustedes entre ayer y hoy, también registro lo mismo. Y quienes están aquí en distribución saben lo que están haciendo, y también encuentro que hay retailers aquí, que hay bancos y que hay muchos otros que ven que hay una gran oportunidad de hacer, digamos, una ruptura o un cambio o tener un juego, digamos, de más mercado en la distribución. Y los brokers y los agentes también están haciendo su tarea y muchos nos están mostrando, digamos, el liderazgo en cómo llegar a una nueva ola en distribución. Y quería tener aquí 2 observaciones finales en esta primera sección, que es qué está pasando en digital. Esta mañana con algunos de ustedes conversaba la dificultad que en general se tiene en materializar la promesa de la venta digital, porque muchos de ustedes han intentado, pero la verdad los números pues no muestran que sea un producto que se puede vender digitalmente. Bueno, es que requiere mucha asesoría y tal, al final eso no ha despegado. Y pues cuando uno mira los números en Latinoamérica, menos del 1% de venta cerrada digitalmente en Brasil, menos del 2% o alrededor de 2% en México, y uno lo compara pues con el 34% en UK o en los países escandinavos, la diferencia es brutal. Ahora, nosotros hemos hecho un estudio primario con consumidores, de hecho en Colombia lo hicimos, en varios países de Latinoamérica, y por eso es que digo que esto puede ser un jalonador muy importante. El consumidor ya hoy en día, cuando uno mira el ciclo de compra y uno le pregunta, más de la mitad en esta encuesta, el 61%, inicia su búsqueda y su consideración a través de medios digitales. Entonces, si ven, no están cerrando con ustedes la compra, la verdad es que sí están usando el canal digital para informarse, eventualmente para cotizar o para decidir, dependiendo, digamos, de dónde consulten. Esto ya es un cambio muy importante. A pesar de que puedan tener un agente, un corredor o un banco que le estén vendiendo el seguro, están apalancando
capacidad, ese canal digital para la investigación. Y creemos que esto va a seguir acelerándose. Con esto concluyo la primera parte de descripción y de oportunidad y paso a lo que es un poco la conversación, que creo que es más valiosa, además de los negocios que están cerrando entre ayer y mañana muchos de ustedes, pero también aquí están viniendo a preguntarse, bueno, ¿qué viene y qué tengo que hacer yo? ¿Y será que mi agenda estratégica es la correcta frente a lo que la industria me ofrece o la que la industria me reta? Estas preguntas que están aquí en esta lámina tratan de resumir un poquito lo que escuchamos de ustedes y de sus colegas en Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Son esas preguntas las que estamos escuchando permanentemente en las aseguradoras, en los brokers, en los retailers, en los bancos que están en el negocio de seguros. Una primera es, oiga, ¿qué va a pasar con el crecimiento? ¿De dónde viene la siguiente ola de crecimiento? Y hay algunos bloqueos que yo tengo, cómo accesar a las pymes, cómo poder masificar y democratizar los seguros, cómo poder, digamos, cambiar la regulación para que haya más obligatoriedad en ciertos seguros que deberían ser obligatorios, ¿no? O el enforcement de aquellos que son obligatorios y que no se hace el enforcement, como escuchábamos esta mañana. Una primera pregunta al final del día de crecimiento. Una segunda de distribución. Cómo potenciar los canales, cómo responder a la nueva demanda del consumidor, qué hacemos con digital. Todo el mundo habla de digital, pero al final no somos capaces de vender en digital. Una tercera, que es una pregunta perenne y que sobre esa no traje información, pero el estudio la trae mucho. Latinoamérica tiene una deuda en eficiencia en el sector asegurador. El sector es rentable, pero fundamentalmente es por los resultados financieros de las compañías, pero en términos de los ratios combinados, en términos del ratio de eficiencia para la mayor parte de jugadores, hay todavía una brecha muy importante cuando uno compara eso con las mejores prácticas en países comparables en el Asia o en Europa. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer con las nuevas tecnologías para mejorar nuestros niveles de eficiencia operativa? El cuarto es, evidentemente, un elemento de experiencia explicado porque es un seguro que no, es un producto que no necesariamente la gente demanda y entonces para que sea más fácil la consideración y la adquisición del cliente, la suscripción y después, digamos, el mantenimiento y la resolución de siniestros, necesito mejorar radicalmente la experiencia del consumidor o de la empresa. Y finalmente, cómo mantengo y por dónde invierto para acelerar mi innovación. Alrededor de esto, y con esta voy a terminar haciendo comentarios sobre cada uno, el reporte lo que trae son 6 imperativos y lo que quisimos es casi que ustedes pudieran comparar con su agenda estratégica esta provocación. No es más que una provocación de 6 imperativos que nos parece que las empresas que están jugando en el mundo de seguros deberían considerar. ¿Ok? Déjenme ir uno por uno. El primer imperativo, y se ha hablado mucho en esta conferencia, es un imperativo de democratización o de masificación o de accesibilidad, y lo describimos como expandir y replantear el portafolio de productos para abordar segmentos desatendidos y atender nuevos riesgos. Cada palabra está pensada de manera muy precisa. Este sector, en la actualidad, sus productos, su distribución, sus precios están orientados a la parte más alta de la pirámide, ya lo mencionaba. Y hay un gap de cobertura, y hay demanda que no está servida, y hay interés del gobierno actual y del propio sector en ver cómo se masifica. Creemos que aquí el secreto es un foco en desarrollo de producto, apalancando la tecnología, pero además una viabilización de la compra, es decir, una evolución también del modelo de venta y suscripción. Y para que sea viable económicamente, porque también ustedes lo saben muy bien, esto no es falta de voluntad, es que no dan los números en muchos casos para poder democratizar el seguro. Y esto creemos que es, digamos, un primer elemento, un primer imperativo. El segundo lo describimos como personalizar las interacciones con los clientes para maximizar la eficacia de los canales de distribución. Este elemento de personalización ocurre en todas las industrias. Piensen en su experiencia en Netflix o en Mercado Libre o en Falabella o en Amazon y su experiencia en el banco. Y eso naturalmente lleva a una mejor experiencia, a un mejor engagement, a una reducción, digamos, del churn. Y en particular en la medida en que el negocio es intermediado, lo que sucede es que muchas de las compañías no conocen tan bien al cliente como podrían para poder personalizar esas interacciones.
Y al final esto tiene otro elemento que es un elemento de simplificación en la interacción. Entonces ese es el segundo, personalización y simplificación. El tercero es excelencia operativa, y ya lo mencionaba, y eso se puede pensar como reducción de costos, pero al final del día es eficiencia y es agilidad en los distintos procesos. ¿Cómo cierran ustedes el siguiente negocio? ¿Cómo son rápidos en hacer la cotización, en recibir el pago y en dar la cobertura? Y cómo se apalanca la tecnología para generar un resultado técnico mucho más potente, porque la brecha sigue siendo, digamos, muy relevante. Entonces, para mí es un tema de eficiencia y detrás hay modelos ágiles organizacionales que permitan también traer eficiencia. El cuarto es experiencia. Experiencia en relacionamiento, aquí dice clientes, y yo creo que acá hay que entenderlo como cliente final, pero también con el canal. En el caso de que ustedes sean aseguradores y tienen que servir a su agente o a su corredor o a su banco o a su retailer, hay una oportunidad gigantesca de mejora en experiencia y hay modelos probados y hay mecanismos de hacer, digamos, un cierre de esa brecha de NPS, como sea que estén midiendo la experiencia de su cliente o de su consumidor. El quinto es vínculos con los ecosistemas, y todos ustedes conocen, la economía está cambiando hacia modelos de super apps, ecosistemas, bundles integrados, embedded insurance, y cómo se va a crecer en ese entorno en donde ya no son verticales de negocios, sino estamos moviéndonos a un mundo ecosistémico. Y finalmente, y con esto cierro, ya se me acabó el tiempo, hay un elemento que realmente es muy favorable para esta industria, y lo decían también varios de los conferencistas que me precedieron. Ustedes tienen la virtud, la ventaja, el privilegio de ofrecer un producto y un servicio maravilloso que resuelve riesgos, que ampara, que da cobertura, que protege, que dignifica, que incluye. Y esa vocación y esa posibilidad realmente va muy en sintonía con lo que está queriendo los gobiernos en Latinoamérica y con lo que se necesita a nivel, digamos, de la comunidad, y creemos que aquí ya hay una vocación de ser protagonista en cerrar esas brechas, en mejorar esa condición de nuestros clientes y consumidores. De manera que esos 6 imperativos, y ya no entro en el detalle, hay mucho detalle en el reporte que le estoy haciendo promoción para que lo lean y además nos den retroalimentación, son los que queríamos traer el día de hoy, y agradeciéndoles por el tiempo y la atención, con esto finalizo. Muchas gracias.